Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que muy bien, donde quiera que te encuentres, que sigas cuidándote, que sigamos cuidando a los nuestros, porque pues no hemos terminado con esta nueva realidad que vivimos y pues importante que sigamos cuidando de nosotros y de los nuestros, que no bajemos la guardia y pues que creo que ya se hizo parte del día a día el que sigamos usando el cubrebocas en ciertos lugares, que guardemos nuestra distancia. Entonces hay que seguir atendiendo esas llamadas, no dejemos ya de lado y pensemos que no pasará, porque seguimos teniendo casos y siguen ocurriendo situaciones desagradables, ¿no? Entonces, seguirnos cuidando. Pero bueno, vamos a entrar en materia y el día de hoy quiero platicarte un poquito de ese sueño que muchos hemos tenido. Yo creo que todos lo hemos tenido, o la gran mayoría lo hemos tenido, de ganarnos la lotería. Yo creo que todos hemos soñado con alguna vez, dejar de trabajar, viajar, comprarme lo que yo quiera, tener la casa que yo quiera, el carro que yo quiera, comer en los mejores restaurantes, no estarme limitando porque buscar las ofertas, buscar la comida de oferta en el mercado, nada, gastar y que no tengamos problema con eso, ¿no? Pues fíjate que estaba estudiando un poquito eso a la luz de preparar esta lección, de qué ha sucedido con la gente que gana la lotería, sobre todo en Estados Unidos, y encontré que en un promedio de 5 a 10 años, la gente termina en ocasiones peor que como estaba antes. Por ejemplo, me encontré el caso de una persona que lo envenenaron en su propia familia, un hindú que ganó creo que 13 millones de dólares y lo envenenaron. Tuvo su cena con la familia después de ya empezar a disfrutar de ese dinero y no se ha podido resolver ese caso. Alguien lo envenenó, imagínate nada más, ¿no? Algunos otros casos, por ejemplo, una mujer que ganó creo que 3 o 4 millones de dólares en una lotería, no le dijo nada a su esposo, se divorció, se separó, se divorció y 2 años después el marido se entera o el ex esposo se entera que la mujer había ganado la lotería. Así que la demandó y le quitó la mitad de esos millones que había ganado. Y obviamente pues se hizo un desastre, ¿no? Otras personas que se van a los extremos, por ejemplo, uno de los casos más sonados o que más me llamó mi atención fue una pareja que habían ganado como 31 millones de dólares y empezaron a gastar, a despilfarrarlo, se compraron una casa enorme, carros, un yate, viajar, lujos y todo. Pero de pronto ya les hizo falta el dinero para seguir sosteniendo ese estilo de vida, más seguir pagando impuestos por todo lo que tenían. Y terminaron vendiendo todo y volvieron a quedar como estaban antes, imagínate. O un joven que se ganó 14 millones de dólares, se fue a los vicios, a las drogas, a los excesos de la vida. Y ahorita terminó teniendo un pequeño negocio de venta de carbón. Y pues está agradecido porque volvió a echar a andar su vida. Pero después de haber estado en esa opulencia, todo se vino abajo, ¿no? Pues, ¿qué te quiero contar con esto? Que muchos de nosotros a lo mejor no vamos a ganar la lotería. Muchos de nosotros no recibiremos una herencia de un tío millonario que ni sabíamos que existía. Pero, ¿qué tal con los tiempos de bonanza? Esos tiempos en los que parece que todo está bien, en que todo nos sale bien. Un negocio, la escuela, todo está bien en la casa, tenemos salud, nos sentimos joviales, nos va bien en el trabajo, hasta nos llega un bono, y todo está bien. Yo creo que me entiendes cuando digo el tiempo de bonanza, que todo está bien. Y muchas veces, muchos de nosotros no sabemos vivir esos tiempos, no sabemos realmente disfrutarlos y al contrario, caemos en muchos engaños en medio de esos tiempos de bonanza. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso porque el rey David, en este capítulo, en el capítulo 8 del segundo libro de Samuel, el rey David pasa por un tiempo de bonanza y él hace ciertas cosas que nos muestran por lo menos 4 principios para que podamos aplicar a nuestra vida en los tiempos de bonanza. Y obviamente también vamos a hablar un poquito acerca de los engaños que vienen con esos tiempos de bonanza, pero pues que si aplicamos estos principios podremos evitarnos esos engaños que nos llevarán en un futuro muy cercano a una ruina, a un fracaso, a que ese tiempo de bonanza se termine o que afectemos a otros
por no saber cómo vivir esos tiempos también. Porque muchos, créeme, mucha gente no sabemos cómo vivir el éxito, no sabemos cómo masticarlo y digerirlo de la manera correcta, no sabemos cómo digerir esos tiempos buenos y a lo mejor podemos estar ocasionando problemas. Pues si es tu caso o ha sido tu caso o estás en esa situación de que ahorita estás en tiempo de bonanza y no sabes cómo reaccionar ante algunas cosas, esta lección nos traerá enseñanza a todos, a todos, a todos, a todos. Pero primero vamos a orar y pidamos a Dios de su sabiduría. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad de estar este día aquí reunidos contigo, Señor, para reflexionar, para meditar de lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. Gracias por la vida de estos hombres y mujeres que tú obraste en ellos y que ahora nos traen lecciones valiosas a la vida, Señor. Que nosotros seamos sabios y prudentes para no solo entenderlas, sino para aplicarlas en nuestra vida. Gracias de veras, Señor, y te pedimos que podamos tener la inteligencia y la sabiduría para vivir los tiempos de bonanza como tú esperas que lo hagamos. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y como te decía, estamos hablando del capítulo 8 del segundo libro de Samuel. Entonces te voy a pedir por favor que me acompañes. Vamos a hacer una lectura. Y después de esta lectura vamos a platicar un poquito acerca de cada uno de estos principios que encontramos. Así que acompáñame por favor, busca en tu Biblia el segundo libro de Samuel, el capítulo 8, y vamos a darle lectura. Después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat, su ciudad más grande. David también conquistó la tierra de Moab, hizo que la gente se acostara en el suelo en una fila, y con una soga los midió y los separó por grupos. Ejecutó 2 grupos por cada grupo que dejó con vida. Los moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. David también destruyó las fuerzas de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Cuando Hadad-ezer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates, David capturó 1000 carros de guerra, 7000 conductores de carros de guerra y 20,000 soldados de infantería. Les lició los caballos de Tiro, excepto los necesarios para 100 carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Hadad-ezer, David mató a 22,000 de ellos. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo. Así que el Señor le daba a David la victoria donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Hadad-ezer, junto con una gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba y de Berotai, que pertenecían a Hadad-ezer. Cuando Toi, rey de Amat, se enteró que David había destruido a todo el ejército de Hadad-ezer, envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Hadad-ezer y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de plata, de oro y de bronce. El rey David dedicó todos estos regalos al Señor, así como lo hizo con la plata y el oro de las demás naciones que había derrotado, de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalek, y de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. A raíz de esto, David se volvió muy famoso. Después de su regreso, aniquiló a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Puso guarniciones militares por todo Edom y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilub, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey. Y los hijos de David servían como líderes sacerdotales. Qué increíble historia, ¿eh? Qué tremendo pasaje lo que vive David en este tiempo en que Dios le da la victoria sobre todos sus enemigos.
Y como te decía, hoy vamos a hablar acerca de en tiempos de bonanza. Y ese es el título de nuestra enseñanza este día, en tiempos de bonanza. Y vamos a ver 4 principios de qué hacer o qué hizo David en esos tiempos de bonanza que a nosotros nos pueden traer mucha enseñanza práctica para nuestra vida en cualquier tiempo, no solamente en los tiempos de bonanza, en los tiempos difíciles también deberíamos de poder hacerlo. El problema con los tiempos de bonanza es que caemos en una zona de confort, caemos en un pensamiento de creer que todo será siempre así, de que nada va a cambiar, de que ya no necesito esforzarme, que ya llegué, ya lo alcancé, ya tengo el trabajo que quería, tengo la familia que quería, tengo los recursos que esperaba, no me falta nada, ahorita tengo la salud que quería. No sé, la situación que tú consideras como bonanza es un área muy peligrosa porque nos va a llevar o nos puede llevar al confort. Al creer que ya estoy aquí, ya estoy cómodo y no necesito ir por más. En cambio, cuando estamos en los tiempos difíciles, obviamente estamos yendo por más, buscando a lo mejor más recursos y tenemos una entradita extra y me esfuerzo más en la salud, me esfuerzo más con mi familia, por mejorar la relación y estamos luchando. Pero cuando estamos en los tiempos de comodidad, puede ser que la reguemos creyendo que ya no necesito hacer más. Entonces, estos 4 principios que te quiero platicar el día de hoy y que están a lo largo del capítulo 8, nos van a ser muy útiles. Vamos a empezar con el primero. En tiempos de bonanza hay que prepararse para el futuro. Lo que podemos leer en el pasaje es que cada vez que David conquistaba a una nación, lo primero que hacía era poner guarniciones, era dejar soldados, era dejar un pequeño ejército establecido para que cuidara esa zona conquistada, para que los conquistados no intentaran sublevarse y entonces volvieran a recuperar lo que había ganado David. O en el caso, por ejemplo, cuando manda a acostar a toda la gente o a todo el ejército de un pueblo y David elimina a 2/3 partes del ejército. Obviamente esto es una táctica de guerra. Por ejemplo, cuando de los 1000 caballos que tenían para tiro y para guerra, este otro pueblo, David dice que lició a 1000 de ellos, deja 100 buenos, pero lo que está haciendo no es matar a los animales, sino simplemente que ya sean inútiles para la guerra. Lo que está haciendo David aquí es asegurar la tranquilidad de su reino, es asegurar el futuro de lo que estaba construyendo. Y lo que estaba haciendo también era no ser un tirano. Deja suficiente gente viva para que también sean súbditos de él, que no tengan los números necesarios como para poder rearmarse y reorganizarse, pero sí para que le paguen tributo. Entonces, lo único que está haciendo David con todas estas técnicas, con todas estas tácticas, es prepararse para el futuro. Y cuando nosotros, fíjate, llegamos a esa zona de confort, como te lo había dicho, o más bien cuando llegamos a ese tiempo de bonanza, caemos en el error de creer que ya no necesito esforzarme más, que ya lo alcancé, que ya llegué, y entonces dejamos de orar, dejamos de buscar de Dios, porque cuando estamos en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad, híjole, ahí estamos, Señor, por favor, ayúdanos. Y cuando ya están esos tiempos de bonanza, pues ya no necesito estar orando tanto, rogando tanto, porque ya lo tengo, porque estoy bien, porque creo que no necesito nada. Ese es el engaño más grande de este principio. Dejamos de ahorrar, porque cuando no tenemos, ahí estamos cuidando pesos y centavos. Pero cuando nos sobra el dinero, despilfarramos sin problema, y que esto cuesta tanto, no importa, y que ya no voy a ahorrar, no importa, la próxima semana lo repongo. En cambio, cuando no estamos en esos tiempos, híjole, guardamos porque no sabemos qué nos depara el futuro. Entonces, ese es uno de los errores más comunes en que caemos cuando estamos en los tiempos de bonanza, no prepararnos pensando que será eterna la situación en la que nos encontramos, que nunca voy a volver a pasar por necesidad o por problemas o por algo, o por desempleo o por falta de salud, por enfermedad. Creemos que no va a pasar, entonces no nos preparamos. Y yo creo que ahí, si de una vez vamos aplicando
alguna reflexión, si vamos aplicando de una vez algo para quedarnos en la vida, es que nunca dejemos de tener esas buenas prácticas en nuestra vida. Nunca dejemos de ahorrar, aunque tengamos. Nunca dejemos de hacerlo porque no sabemos en qué momento se acabe esa bonanza. Nunca dejemos de trabajar en nuestra salud. Si ahorita nos sentimos bien, si nos sentimos joviales y con energía, nunca dejemos de trabajar en nuestra salud. Obviamente, jamás dejemos nuestra relación con Dios. Jamás dejemos de rogarle y de pedirle a Dios. No solamente en los tiempos difíciles, al contrario, en los tiempos de bonanza, más todavía, porque ahora tenemos una responsabilidad grande, porque Dios nos ha dado eso para administrarlo también. Entonces, es importante. Si tenemos buenos tiempos con nuestra familia, al contrario de dejar que cada quien haga lo que quiera, no, al contrario, ahorita es cuando tenemos que fortalecer más el lazo porque la relación está bien. Porque entonces cuando vengan los tiempos difíciles tendremos relaciones bien sólidas en nuestra familia, en nuestro trabajo. Si ahorita ya alcanzamos ese puesto que queríamos, estamos en ese estatus de jefe, de director, de no sé, lo que sea, o tuvimos ese aumento que tanto esperábamos, pues no nos tiremos al sillón de la comodidad, al contrario, sigámonos esforzando porque garantizamos el trabajo que tenemos, el puesto que tenemos y nosotros no sabemos qué piensa el jefe que está más arriba, la persona que dirige la compañía, posiblemente nos vea potencial para algo más. Entonces, no desaprovechemos las oportunidades que tenemos y no dejemos de prepararnos para el futuro en medio de la bonanza, que fue algo que hizo David. Y mira nada más como un consejo que encontramos en Proverbios, ¿te acuerdas por ahí en Proverbios 6? Cuando está hablando Salomón y dice, ¿hasta cuándo, oh perezoso? Mira las hormigas que no tienen capitán ni nada, pero se están preparando para el invierno. Es así con nosotros igual. No estoy diciendo que la bonanza nos tira a la pereza, pero es probable, tenemos esa tendencia como seres humanos. Y que no lo hagamos. Cuando veamos que están esos tiempos de bonanza, preparémonos para los inviernos, preparémonos para esos tiempos de vacas flacas como le pasó a José, preparémonos para los tiempos difíciles. No nos durmamos en nuestros laureles, no pensemos que estaremos siempre así y que nada cambiará, porque a veces en un instante esa bonanza puede terminar por infinidad de razones. Así que ese es el primer principio que encontramos. Segundo principio que lo hace excelente David es reconocer a Dios. Reconocer a Dios porque si te acuerdas lo que hace David en el pasaje es que cuando tiene todo este oro, toda esta plata, le regalan estos escudos, lo primero que hace es dedicar todos esos botines a Dios. Todas esas fortunas, todo dedicárselo a Dios, entendiendo. Y eso sí es algo que podemos ver a lo largo de la vida de David, siempre reconociendo que es Dios quien va delante de él, que es Dios quien le da las victorias, siempre consultando a Dios si Dios le entregaría en su mano a sus enemigos. Y esta frase de entregar en su mano a sus enemigos me encanta porque David le está dando todo a Dios, le está diciendo, tú vas a hacer todo, Señor. Tú me los vas a entregar porque tú eres quien hace todas las cosas. Y yo creo que muchas veces eso es algo que nos falta en los tiempos de bonanza también, porque creemos que nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, hasta nuestra buena suerte nos han llevado a ese punto. Nuestros contactos, nuestra familia, las horas extra que he hecho, mis estudios, un montón de cosas que creemos que nos han llevado a ese tiempo de bonanza. El ya me lo merecía, ya era justo que yo tuviera esto. Y olvidamos quién nos da las cosas, olvidamos quién hace las cosas para que las tengamos, ¿no? Aún en nuestras oraciones, y lo platicábamos hace algunas semanas, como lo hacía Saúl, le decimos a Dios, ¿me vas a ayudar? O sea, yo lo voy a hacer, pero tú vas a venir aquí conmigo a mi lado, pero yo lo voy a hacer. Y al final debemos entender que es Dios quien hace todas las cosas. Es Dios quien nos entrega en su mano las cosas, o en nuestras manos las cosas, perdón. Y nosotros debemos ser tan entendidos y tan sabios para comprenderlo, para darle el reconocimiento a Dios. Muchas veces cuando ya hemos alcanzado, llegado a esos tiempos de bonanza, podemos nosotros olvidarnos de Dios, podemos hacerlo a un lado. Y si antes estábamos pegados de rodillas y yendo a la iglesia y todo eso, ahorita ya el domingo ya no vamos porque vamos a ir de paseo,
porque nos invitaron a tal lugar, porque queremos conocer tal lugar que nunca se nos había hecho, porque nos vamos a ir de vacaciones y es una semana, la siguiente semana, y de repente ya vamos una vez al mes y de repente ya vamos cada 2, 3 meses y de repente a veces dejamos de ir, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar a Dios porque ahora tenemos un cierto estatus de vida y ciertas cosas que hacer y buscamos disfrutar lo que hemos recibido en estos tiempos de bonanza y entiéndeme lo correcto. No estoy diciendo que no lo disfrutes. No estoy diciendo que David no disfrutó de sus victorias. No estoy diciendo que David no se sintió bien de ver lo que Dios ponía en sus manos. Claro que sí, pero nunca dejó a Dios de lado. Que nosotros no caigamos en el error porque ese es el engaño. Ese es el engaño en el que podemos caer en este principio. Que mi inteligencia, que mi fuerza, que mis contactos, que mi sabiduría es quien me ha hecho llegar ahí. Ese es el engaño. Ese es el engaño en este principio, ¿ok? Así que tengamos mucho cuidado de no caer en eso. Otro principio. Vivir como Dios espera. Vivir como Dios espera. Dice ahí en el pasaje que David hizo lo correcto y lo justo para con su pueblo durante su reinado. Y eso no viene si tú no vives de manera correcta y justa delante de Dios. Así que eso fue la manera en la vida que tuvo David, hacer las cosas correctas durante su reinado delante de Dios. Y ese es el principio que nosotros podemos aplicar, porque también cuando vienen los tiempos de bonanza, no solamente no le damos el lugar a Dios, puede ser que estemos cayendo en cosas que no debemos de caer. Puede ser que creamos que podemos tener acceso a ciertas cosas, a ciertos vicios, a ciertos pecados, a ciertas tendencias que no están bien, que no son saludables, que no tienen nada que ver con Dios. Puedo rodearme de gente que no es correcta, puedo hacer cosas que no están correctas. Y como te decía de los casos que encontré de esta gente que ha ganado la lotería, que después terminó peor que antes, encontré muchísimos casos de gente que, que se fueron a los vicios, que se fueron a las drogas, que se fueron a las apuestas y que perdieron todo, que sus vidas después fueron un desastre, perdieron a su familia, a su pareja, a sus hijos, terminaron en la cárcel, porque empezaron a cometer actos ilícitos con el dinero que tenían, porque querían tener más y le entraban a negocios chuecos y un desastre. Entonces, que nosotros no caigamos en el engaño de ser condescendientes con nosotros mismos, porque es muy común que cuando tenemos estos tiempos de bonanza, me dé esos permisos. Ay, no pasa nada. Luego lo repongo, luego lo pago. Nadie me va a cachar, nadie se va a dar cuenta. Me puedo dar este lujo, me puedo dar este exceso. Y somos condescendientes con nosotros mismos. Ese es el engaño en este principio. En el principio de vivir como Dios espera, el engaño es empezar a ser condescendientes con nosotros mismos. No nos permitamos esto, sigamos teniendo vidas disciplinadas delante de Dios, sigamos orando a Dios, sigamos teniendo una relación fuerte con Dios. Es cuando más fuerte debe estar nuestra relación con Dios, porque Dios nos ha bendecido y si nosotros reconocemos que todo ha venido de Dios, entenderemos que tenemos una deuda de agradecimiento con Dios y debemos de tener una vida que a Él le agrada porque todo ha venido de su mano, ¿sí? Ya por último, el último de estos 4 principios, rodearnos de gente valiosa. Al final del capítulo, David da toda una serie de personajes con el puesto de cada uno de ellos. Y es que David armó su gabinete de gobierno con gente estratégica en cada uno de los puestos estratégicos. Y entonces eso le garantizaba a David en todos los aspectos de su reinado, gente que podría ayudarlo a tomar buenas decisiones, que tomaría buenas decisiones, que David podría estar confiado de que harían bien su trabajo y que a él lo ayudarían a que lo que Dios había puesto en sus manos siguiera floreciendo, siguiera creciendo y creciendo para cumplir con esa promesa que Dios le había dado con respecto a su reinado. Bueno, ¿cuál es el engaño aquí?
que podemos nosotros, en este principio de rodearnos de gente valiosa, pues el engaño es que podemos llegar a rodearnos de gente que sea divertida, gente que sea entretenida, gente que nos siga el rollo, como decimos, gente que no nos aporta nada, pero que nos ayuda o nos deja pasar bien el rato. ¿Sí me explico? Y de esa gente, cuando tú tienes bonanza, siempre vas a encontrar. Gente que quiere perder el tiempo, gente que quiere gastar recursos, gente que quiere pasársela bien, en cualquier lado vas a encontrar. No te van a faltar amigos cuando estás, cuando eres el alma de la fiesta, no te van a faltar. Y ese es el engaño, que nos rodeemos de gente que de verdad no nos aporta nada. Que no estoy diciendo que sean malos, Y no te estoy diciendo que también te alejes de esa gente, porque a lo mejor son de tu propia familia, a lo mejor son de tu familia de sangre, son amigos de muchos años, pero sí que para ciertos puntos, y quiero ser cuidadoso con esto, nos rodemos de gente valiosa. Nos rodemos de gente que sea más inteligente que nosotros, que nos rodemos de gente que sean líderes, que van más allá, más adelantados que nosotros, que nos rodemos de gente con vidas espirituales fuertes, firmes, con hombres y mujeres de fe alrededor de nuestra vida, que puedan ser nuestros consejeros, que puedan ser nuestros guías espirituales, que podamos nosotros venir con ellos y aprender de ellos. Cuando nosotros tengamos una duda, cuando tengamos una incertidumbre, podamos acudir a ellos. Esta gente de la que nosotros nos podamos rodear va a ser muy importante para que en estos tiempos de bonanza nosotros podamos adquirir sabiduría, sentido común, buen juicio, inteligencia, para que podamos desarrollarnos más y crecer más. Si hemos crecido, si hemos llegado a un cierto punto en nuestra vida ahorita, lo podamos prolongar y lo podamos mejorar todavía. Esa es la intención del rodearnos de gente valiosa. Entonces, estos 4 principios nos enseñan qué hacer en todos los casos de la vida. Aun cuando estamos mal, tenemos que rodearnos de gente valiosa. Tenemos que hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que poner a Dios en primer lugar. O sea, hasta en los casos que estamos pateando el bote, como decimos, tenemos que hacer esto. Tenemos que seguir estos 4 principios. Pero en el caso específico de cuando todo está bien, como te dije al inicio, ya con esto quiero cerrar, creemos que ahorita podemos tirarnos al sillón de la comodidad, que podemos ser condescendientes con nosotros, que no necesito esforzarme tanto ya, que no necesito pensar tanto en el futuro, sino disfrutar el momento, que no necesito ponerle tanta atención a Dios porque ahorita tengo lo que disfruto y lo que necesito. Esos son los engaños que encontramos en estos 4 principios. Así que ¿cuál es la aplicación para el día de hoy? Que de verdad hagamos una revisión de nosotros mismos, que podamos sentarnos en paz, pedirle a Dios que examine nuestro corazón, que nos deje ver si en alguno de estos engaños hemos caído y si alguno de estos principios no hemos aplicado, sea la situación que tengamos, porque créeme, estos 4 principios nos van a ayudar a sacar la vida adelante como Dios espera que lo hagamos. Entonces, esforcémonos en cada uno de ellos, sepamos reconocer, pidamos ayuda a Dios para reconocer que hemos caído en alguno de estos engaños, en ese sillón de la comodidad, porque muchos no lo vemos, muchos creemos que no, que así está bien, que esto es lo que debía de pasar en este tiempo, que así es como quiero vivir la vida, pero al final de cuentas puede ser que terminemos peor que como estábamos antes, o de la situación que tengamos difícil ahorita la empeoremos todavía. Porque si tú estás en una situación difícil y te rodeas de la gente equivocada, olvídalo, va a ser peor. Si tú estás en una situación difícil y te alejas de Dios, va a ser peor. Si no reconoces a Dios y no vives tu vida como Dios lo espera, va a ser peor. Y si no te preparas para el futuro y ahorita estás viviendo una necesidad o una carencia, una situación difícil y no te preparas para el futuro, pues no va a cambiar tu futuro, al contrario, se va a hacer peor. Entonces, sí me sigues con eso. Entonces, no solo en los tiempos de bonanza, sino en cualquier tiempo que estemos viviendo, pero pues en específico, en este pasaje, en este capítulo, David vivía esos tiempos de bonanza y supo aplicar estos 4 principios, no se dejó llevar por estos engaños y Dios lo siguió bendiciendo, porque dice ahí, es más, Dios lo bendecía en todo lo que hacía, en cualquier batalla, en cualquier situación. Y si te acuerdas,
En el capítulo 7, que fue el capítulo anterior, al inicio dice, Dios le dio a David descanso de todos sus enemigos. David tuvo un verdadero tiempo de bonanza para disfrutar todo lo que Dios había puesto en su mano, porque David estaba viviendo de acuerdo a los principios que Dios buscaba para él. Y por esto es que David, decimos, era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David vivía la vida o vivió parte de su vida de acuerdo a los principios que Dios tenía establecidos para él. Así que sigamos ese ejemplo y echémosle muchas ganas, porque lo único que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Dios tiene planes de paz y de vida y de amor y de felicidad y de éxito para nosotros. ¿Ok? Así que te mando un gran saludo, un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.